Bueno, ¿a cuánto le gusta hacer bien las cosas para Dios? ¿De veras? ¿O así nomás está bien también? La idea es hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque Dios merece que hagamos las cosas bien, ¿verdad? Bien. Lo cierto es que miramos para atrás y no siempre hicimos las cosas bien. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta de que las cosas se podrían haber hecho mejor en algunos casos, y en otros, bueno, no sabemos todavía, nos enteraremos quizá en el juicio de las recompensas. Para los cristianos, ¿no? Porque el día del juicio final no es para los cristianos, sino para los perdidos. Nosotros vamos al tribunal de Cristo, allí estaremos. Pero entonces nosotros, ya que vamos al juicio de las recompensas, queremos hacer bien las cosas, primero porque Dios se lo merece. Segundo, porque tenemos una manera de pensar excelente como la de Dios. Dios no hace las cosas así nomás. La Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, mas el hombre buscó muchas perversiones. Pero Dios hizo al hombre perfecto. Dios hace todas las cosas perfectas. El hombre las destruye con el pecado. Dios hace las cosas bien, las hace perfectas. Y como hijos de nuestro Padre, naturalmente nosotros queremos hacer las cosas bien. Pero nos dimos cuenta que fallamos y que fallaremos, sin duda. Pero entonces, bueno, seamos humildes y reconozcamos que no vamos a ser absolutamente perfectos en todo lo que hagamos, pero podemos decir, yo siempre querré hacer las cosas bien. Es más, voy a buscar las herramientas espirituales, las verdades eternas que me ayuden a hacer las cosas bien, lo mejor posible. Entonces, ¿qué mejor título que este? Para hacer bien las cosas. Ese es el título del mensaje. Y les voy a dar una linda enseñanza que les va a ayudar, hermanos, de una manera sorprendente. Van a ver qué fácil es hacer las cosas bien. ¿Se anima a escuchar? Más si es algo fácil, porque si usted recibe, mira, yo te voy a enseñar, pero esto es difícil, dice, no es para mí, ya dice. Pero si yo le digo, no, esto, lo que les voy a enseñar es algo fácil, bien fácil, muy fácil, tan fácil es que va a ser obvio para ustedes y van a decir, uy, pero qué tonto. ¿Sí? Amén. Tontos somos a veces. Me incluyo. Para no ser mentiroso, pues la verdad es que somos tontos a veces. Bueno, pero de ahora en más no lo vamos a hacer tanto. ¿Amén? Amén. De todas maneras no se preocupe que los torpes no se extravían. ¿Amén? ¿Los torpes decimos? Amén. Bien. Santiago 4:1. Al verso 4 vamos a leer con alegría, con atención, con devoción. Acompáñenme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Amén. Vamos a orar. Querido Jesús, Dios amado, te pedimos humildemente que nos concedas entendimiento para poder asimilar tu palabra.
Yo sé que tu palabra es verdad, Señor. La verdad nos hace libres. Padre, yo te ruego, líbranos de nuestros propios errores y aún, como decía el salmista, de los que nos son ocultos, líbranos. Padre, ayúdanos a caminar en la senda de tu voluntad, entendiendo tu camino, no torciendo a diestra ni a siniestra, sino andando en el centro de tu voluntad. Señor mío y Dios mío, te ruego una vez más por mi vida, porque me toca anunciar esta palabra. Me sujeto a ti, te ruego solo a ti la ayuda, la gracia, el amor, la fe, la autoridad, el poder para llevar adelante esta palabra. Líbrame de mí mismo, líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos de la influencia del enemigo. Trae libertad de toda cautividad, de todo argumento equivocado. Saca, Señor, lo que nos sirve de nuestro corazón y de nuestra mente. Derrumba todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios. Y que en obediencia a tu palabra podamos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. En obediencia. Señor, gracias por las personas que serán bendecidas por este mensaje grabado. Las encomiendo en tus manos, así como todas las personas que están aquí. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Tome su asiento. Muy bien. Santiago, en sus escritos, ustedes han visto que las palabras que utiliza son muy punzantes, cosa que a veces no nos gusta. Pero ¿sabe cuándo no nos gusta? Cuando estamos obstinados en nuestros propios consejos. Argumento que se resume en una palabra: cuando nos comportamos como necios. Recuerda que el necio, ¿cuál es? Es el que está afianzado con dureza a sus propios consejos y no al consejo de Dios. Aunque pueda parecer muy piadoso en su manera de pensar, si no está aferrado al consejo de Dios, es un necio cristiano. Aunque no tiene sentido decirlo, pero digámoslo así. Vamos a ser un poco más dulces o más moderados diciendo, bueno, es un cristiano que tiene una conducta necia. Amén. Bien. Las palabras punzantes muchas veces son necesarias para romper esa dureza en nuestro corazón. Son necesarias. De hecho, la Biblia las utiliza. De hecho, las utilizó Jesús cuando Pedro ponía la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios, diciéndole, Señor, no te hagas este mal, dejando que te maten. Y el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque tú me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fueron palabras muy punzantes las de Jesús para con Pedro, pero para despertar a Pedro a que no ponga su mirada o no piense como piensa el mundo. El mundo piensa que la forma de vivir correcta es el éxito, la fama, el dinero y el poder. No hay lugar para la enfermedad, para el luto, para el fracaso, para el dolor o la tristeza. Si vos estás triste, decaído, sufriendo alguna enfermedad o no tenés el éxito, no sos una persona con todas las luces en este mundo. De hecho, ¿a quiénes se escogen en este mundo? A las personas de éxito, a las personas muy brillantes. No se escoge al débil, no se escoge al enfermo, no se escoge al torpe. Y esto no en el sentido
puro de la palabra, sino al que tiene alguna enfermedad, al que tiene algún defecto, porque se lo mira circunstancialmente. La idea es el éxito. Entonces, cuando nosotros sin querer nos metemos en ese mundo, en esa manera de pensar, nosotros al Evangelio, a la iglesia de Cristo, traemos el Evangelio de la prosperidad o el Evangelio exitista, donde la voluntad de Dios es que vos siempre seas feliz, la voluntad de Dios es que vos tengas plata, que seas empresario, que tengas poder económico, que domines sobre todo, que estés bien arriba. Esa es un poco las premisas del Evangelio de la prosperidad o el Evangelio del éxito, donde no hay lugar para el sufrimiento, donde no hay lugar para el dolor, donde no hay lugar para la tristeza, cuando sabemos claramente que la Biblia habla expresamente que Jesús nos escogió para que participemos de sus sufrimientos, para que participemos de su dolor, para que aprendamos en el dolor, para que seamos probados y en la prueba tengamos una capacidad extra de aprender, ser purificados, quitar de nosotros la vanidad y tantas cosas que Dios hace a través del sufrimiento. Creo que ustedes están de acuerdo, si meditan sin intervenir las emociones, que en los tiempos de sufrimiento ustedes aprendieron muchas cosas, ¿o no? ¿Cuántos aprendieron muchas cosas? Bien, entonces ven que el sufrimiento no es negativo, sino positivo, en las manos de Dios. Sufrimiento en las manos de Dios. ¿Es positivo o negativo? Siempre positivo. Inclusive la disciplina de Dios, en las manos de Dios, obviamente, es redundante, pero vale la pena aclararlo. La disciplina de Dios, ¿es positiva o negativa? Siempre positiva, o sea que vemos que lo que aparentemente para el mundo es malo, el sufrimiento, para Dios es positivo, y nosotros, usando la lógica y el pensamiento de la Biblia, vemos que el sufrimiento también es positivo. Entonces, no sufrir no es del todo razonable, bíblicamente hablando. ¿Correcto? O sea que participar de algunos sufrimientos es la voluntad de Dios. ¿Amén? Bien. Por eso, a veces es necesario que en toda esta vorágine de argumentos y movimientos encontremos predicadores punzantes que entren con la palabra como con la espada, así de punta nomás, de manera tal que se escuchen argumentos como esto: ¡oh, almas adúlteras! No que digan, muchachos, no está bien simpatizar con el mundo, sino que te digan, almas adúlteras, o quítate de mí, Satanás. O ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? ¿No? Frases como esa, ¿no? Que utilizaba el Señor. De repente son palabras que más de uno podría sentirse ofendido. Más de uno podría sentirse ofendido, ¿no? Entonces vemos que la manera de confrontar la amistad con el mundo, vemos que no es antibíblica en general, utilizando palabras fuertes. Cuando vemos un predicador que habla siempre con firmeza contra las costumbres del mundo metidas en la iglesia, vemos que son siempre firmes. Y es normal que así sea. No es que está enojado el predicador, es que así es. Lo vemos varias veces. Lo vimos claros ejemplos en Pedro y contra la iglesia a la cual Santiago le escribe. Vemos que tiene eso. Entonces, está muy bien hablar de lo que Dios puede dar o no dar. Porque la gente que tiene una manera de pensar actuará de una determinada manera. La gente que tiene la manera de pensar de la Biblia o de Dios, que es lo mismo, pensará como Dios piensa. Pedirá lo que Dios pide o lo que Dios pediría en nuestro lugar. Contrariamente, el que tiene el pensamiento mundano o el pensamiento terrenalizado o el pensamiento del Evangelio de la prosperidad o del éxito, naturalmente pedirá a Dios ¿qué? Plata. Que venga la plata, que venga la riqueza. ¿O no? Y sí, si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿o no? Amén. ¿No es el que da poder para hacer las riquezas Dios? Amén. ¿No es Dios
el que nos bendice con abundancia? Amén. No es el que te pone arriba y nunca abajo, el que te da abundantemente para que le tengas que prestar a todos y no le tengas que pedir prestado nada a nadie. Entonces que venga la plata. Bueno, ¿ven cómo esos argumentos dan muy bien para el evangelio de la prosperidad? Pero claro, todo aislado de esa manera te lleva a una manera de pensar. Vos te meten en esos versículos, te lo meten todos los días, en todos los mensajes, en vez de tomar la Biblia en su contexto general, tomar la Biblia como el pensamiento de Dios, no, sacar unos cuantos versículos y siempre lo mismo, de una manera o de la otra, entrar por la misma. Así como se forma tu manera de pensar, como la del mundo. El éxito, la fama, el poder, el dinero, estar siempre arriba, siempre el éxito. No hay lugar para el sufrimiento, no hay lugar para fracasados. Es más, si vos querés estar conmigo en mi ministerio, no podés ser un fracasado. Y contrariamente la Biblia dice, Dios escogió lo vil del mundo, escogió a los fracasados para avergonzar a los que dicen ser exitosos. Detrás de David, imagínense, detrás de David iban todos los endeudados, todos los tristes, los amargados, ¿sí? Qué ejército que tenía David, ¿no? Una manga de deprimidos, amargados, entristecidos. Qué miserable, fíjense cómo es la obra de Dios, ¿no? Cómo Dios hace, ¿no? Cómo Dios se glorifica a Él. Porque David hubiera tenido todos los hombres de éxito, se escoge los mejores gladiadores, ¿no es cierto? Como el de la película, ¿no? Tendría como Maximus, tendrían ahí varios de esos, ¿no es cierto? En su ejército, y allí saldría David a pelear como uno solo, como Máximo, séptimo meridio, ¿no es cierto? Y no quedaba nada. Pero David no tenía de esos. David es quien tenía a los endeudados, los tristes, los deprimidos, allí. Se juntaron a David. Y Dios con eso conquistó el reino y levantó Israel para su gloria. Amén. Con esa gente. O sea, Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Así es siempre, hermano. Así comienza la obra de Dios. Por eso vos decís, sí, yo no tengo mucho que dar. Sí, hermano, si vos tenés un corazón entregado a Dios 100%, vos sos una poderosa herramienta en las manos de Dios. Porque Dios no se vale de la fuerza humana para hacer su obra y su reino, sino de su Espíritu Santo en la vida de los débiles. En la vida de los que empiezan tristes, en la vida de los fracasados, en la vida de los pecadores. Ahí Dios se glorifica en la vida de esos hombres para hacer grande su nombre y su reino, hermanos. Contrariamente en el Evangelio de la Prosperidad, ¿quiénes son los grandes? Y los más ricos, los que tienen más fama, los que tienen más éxito, y todos quieren parecerse a Él. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, entienda esto, hermano, que cuando nosotros estamos en un ámbito, pensamos como nos desarrollamos en ese ámbito. Pero cuando nosotros nos metemos siempre en la Biblia, vamos a pensar como se piensa en la Biblia. Por eso es tan importante que en la casa de Dios haya Biblia pura. Que en los estudios bíblicos estén los cristianos. Que la Biblia esté siempre a tu alcance. ¿Es importante o no es importante? Es fundamental, hermano. Es fundamental. Entonces, cuando vemos el problema o cómo surgen los problemas, vemos primero que el primer causante de los problemas no es el diablo. Generalmente cuando hay problemas entre nosotros, ¿qué decimos? El diablo metió la cola. Esa cola va en tantos lados. Bueno, eso dice eso decimos nosotros, pero la Biblia dice, ¿de dónde vienen los problemas entre ustedes? ¿De dónde vienen? ¿La Biblia dónde dice? De las pasiones que combaten en vuestros miembros. O sea, que los problemas relacionales entre cristianos no nacen en el infierno, nacen en nosotros. Son avivados por el infierno, naturalmente. Pero nacen en las pasiones que combaten en nuestro interior. ¿Y por qué combaten en nuestro interior? Porque no les hemos dado muerte, porque no pensamos como la Biblia, sino pensamos como el mundo. El mundo
escoge al más fuerte, al que pisa más, al más vivo, al más atropellador, al más audaz, al que le pone el pecho a más cosas, al que es capaz de pasar por encima de todo para escalar y subir alto, aquel que tiene viveza criolla, aquel que tiene la sagacidad o la habilidad para pisar a otro sin que nadie se dé cuenta y salir adelante. El mundo escoge eso. Dios no. Esa manera de pensar hace que el hombre sea un hombre guerrero, conquistador, pero conquistador en los malos términos. Y ahí vienen las luchas, los combates y los problemas. Entonces, esa manera de vivir y de pensar nos hace también, si somos supuestamente cristianos, se supone que ¿a quién pedimos? A Dios, para que nos haga un milagro, para que nos conceda lo que le pedimos, nos conceda lo que necesitamos. ¿Y dónde vamos a ir? Al poder de Dios o reclamar el poder de Dios. Entonces, la Biblia dice que muchas veces o no pedimos, y si pedimos, pedimos mal. Pedimos egoístamente para hacer algo propio, algo que nos traiga deleite a nosotros. Aunque pueda parecer muy piadoso, usted sabe que más bienaventurado es que dar que recibir. O sea, que te hace feliz dar. ¿Saben? Mucha gente se siente bien al dar. ¿Usted se siente bien al dar? ¿Sabe que los incrédulos también se sienten bien al dar? ¿Y por qué? Porque es un principio natural, porque es más bienaventurado dar que recibir. Es la verdad. Uno es más feliz cuando da que cuando recibe, pero eso es normal. Y Jesús lo dijo, obviamente, porque es así, Él lo hizo así. Para que seamos, en medio de lo que somos, seres relacionales, generosos los unos con los otros. Ahora, la Biblia dice que podemos dar de comer a los pobres, dar nuestro cuerpo para ser quemado. Y si no tenemos ¿qué somos? Nada. O sea que podemos dar de comer a los pobres, pero por una cuestión de que nos hace bien, nos hace sentir bien. Pero si no tengo el amor de Dios, no me sirve. A los fines del reino no sirve. ¿Se dan cuenta? Por eso yo puedo pedir, pero para gastar en mi deleite. Puedo pedir para hacer lo que a mí me gusta hacer. Puedo pedir lo que a mí me hace bien, aunque pueda parecer piadoso, como simplemente hacer alguna obra de bien, que me hace bien, me hace sentir bien. Entonces, fíjense, hay que tener cuidado cuando pedimos. ¿Cómo hay que pedir entonces? Hay que pedir para dar, pero no para gastar en nuestro deleite. Por eso muchas veces no recibimos, simplemente porque pedimos egoísta porque son irreconciliables los términos. No, pedimos pensando supuestamente en términos piadosos, pero en realidad son términos egoístas. ¿Se entendió? Bien, así somos nosotros, hermanos, no nos damos cuenta y porque nuestra mente está mal formada por el mundo. Por eso es tan importante estar en un verdadero ámbito cristiano, en un ámbito donde la palabra de Dios sea predicada de manera pura y efectiva. Amén. Les voy a dar ejemplos, hermanos amados, de cómo se pide mal en un ámbito piadoso. Quiero que vean esto. En un ámbito piadoso. Mateo 20:20. Vamos a verlo. Gente que está con Jesús, que camina con Jesús, que está aprendiendo de Jesús. ¿No son ustedes esos? ¿Cuántos son de esos? ¿Son o no son? Amén. Bueno, miren Mateo 20:20 al 24 lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Le pedían a Jesús, ¿está bien? Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís?
¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Aconteció lo de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los combates entre vosotros? De las pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis, no tenéis, ardéis de envidia, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. ¿No es lo mismo esto? Ellos querían un lugar de poder, sentarse al lado de Jesús, le pidieron a Jesús, querían allí, pero como no era una petición bíblica cargada del amor de Dios, sino cargada de egoísmo cristiano, entre comillas, o egoísmo de creyentes, de gente que camina con Jesús, que habla con Jesús, que le pide a Jesús, que en el nombre de Jesús hace todo, pero a pesar de andar con Jesús, hablar con Jesús, pedirle a Jesús, pidieron mal, porque querían gastar en su deleite. Ellos querían el deleite de estar en una situación de poder, el deleite de ser alabados o reconocidos, porque trae ciertas cositas que son agradables. No por nada los hombres las codician. Inclusive usted sabe que uno de los males más grandes del ser humano, que una vez que tiene mucha plata, pero mucha plata, tanta que no la puede gastar, no se conforma con ir a Carlos Paz en un velero, por decir así, porque es una pavada eso, ¿no? Pero, sino que quiere, ¿qué es lo que quiere? Una vez que tiene mucha plata. Poder. Quiere poder, porque ya la plata ya no te satisface, porque ya tenés tanta, y tenés y ya no sabes qué hacer con la plata, ¿qué querés? Poder. Y el poder trae ciertos deleites al hombre, por eso lo codician los hombres. Bueno, esto le pasa a todos los mundos. Entonces, ¿vieron de dónde vienen las guerras entre los discípulos? ¿De dónde vienen las guerras? De los deseos egoístas. Y acá no está el diablo en el medio. Enseguida el diablo metió la cola, el diablo se metió en el medio, el diablo le llenó la cabeza. No, ya la tenía llena. El diablo lo único que vino es recordarle lo que tenía en la cabeza. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, qué importante es pensar como la Biblia para no pensar como el mundo? Evidentemente, este ejemplo es un ejemplo donde se pide mal. Ahora vamos a ver otro ejemplo, donde no se pide. ¿Por qué? No recibimos porque o pedimos mal o no pedimos. Bueno, ahora vimos el de pedir mal, ¿no? Miren este. Es de la antigüedad. ¿Se acuerdan? En 2 de Crónicas 16, 1 al 3, 7 al 9, allí hay una selección donde está el rey Asa. Después de reinar muchos años, un rey bueno, un rey que estableció la palabra de Dios como requisito. Inclusive los que no estudiaban la palabra los mandaban a apedrear, los mandaban a matar. ¿Sí? Eso vamos a hacer el año que viene en el seminario. Los que tengan más de una falta los mandamos a apedrear. Si estudian. Como Asa es bíblico, nadie me puede contradecir en eso. Entonces, ¿van a estudiar? Vas a ver que no van a estudiar, vas a ver cómo van a estudiar. Bueno, así hacía Asa. Y todos estudiaron la palabra porque sabía que la gente que estudia la palabra es una gente bendecida. La gente que estudia la palabra es una persona consistente espiritualmente. Asa lo sabía. Pero Asa también era un hombre que se equivocaba. Y al final de sus años de reinado, encontramos esta torpeza en el rey Asa. 2 de Crónicas 16, 1 al 3 y 7 al 9. Esta selección leemos. En el año 36 del reinado de Asa, o sea, después de 36 años de reinado, todavía no se había jubilado. Yo laburé 30 años, dice alguno, y yo me jubilé. Acá Asa todavía seguía reinando después de 30 años, de 36 años. Subió Asa, rey de Israel, contra Judá
y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo. Me hace recordar, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, el creyente con el incrédulo, Baal con Jehová, ¿no? Cristo con Belial, Jehová con Baal, ¿no? Bueno, a eso me refería. Pero ahí estaba. Él frontalmente va y toma la iniciativa y dice: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. Ah, con razón, de ahí aprendió. El papá ya venía haciendo macanas, y bastantes macanas hacía. Pero bueno, Asa no le salió tan torcido, entre todo, porque el padre no estudiaba la palabra como la estudió Asa. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, esto era al principio, ¿no? Le hace recordar el vidente Hanani. No eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Fíjese usted, ¿qué es lo que no hizo Asa? Hablando en el contexto de lo que estamos enseñando. No pidió a Dios ayuda. ¿A quién le pidió ayuda? Al rey de Siria, a Ben-Hadad, a un impío le pidió ayuda. Para resolver un problema con los hermanos apartados, porque recuerden que Israel, el reino del norte, donde estaba Baasa, el rey de Israel, era un reino que andaba mundanazo como ninguno, ¿no? Idólatra al 100%. Y Judá todavía que se mantenía dependiendo de Dios. Pero para arreglar un problema entre un hermano creyente y entre un mundano, metieron a un incrédulo. Típico también de los cristianos. Tiene un problema entre un cristiano medio mundano y un cristiano medio, ¿a dónde vamos? A los jueces paganos. Pedir ayuda, así. A los de afuera. Dice el apóstol: ¿no hay entre vosotros alguno maduro que pueda juzgar? Y tenés pleitos entre vosotros, y esto ante los incrédulos. Dice: qué vergüenza. Diciendo: ¿no van a juzgar ustedes acaso al mundo, a los ángeles? ¿Cómo es que van a buscar ayuda? Bueno, así somos los cristianos, buscamos ayuda afuera. Y esto vino, hermanos, viene bien para ver cómo a veces, fíjese que el profeta Hanani le cita el problema que tuvo al principio del reinado, cuando se le llenó el valle de etíopes y de libios, que eran como 1.000.000, y venían contra los pueblos de Israel. Pero ¿qué pasó? Asa clamó a Jehová, y Jehová lo libró de los libios y de los etíopes, aunque eran millones. Sin embargo, cuando tuvo un problemita relacional entre hermanos, ¿a quién fue? En vez de decirle: Señor, ayúdame a solucionar este problema, mirá lo que hace Baasa, rey de Israel, mirá el lío que está haciendo, ahora fortificó Ramá, allá el lío que hace, me sacó la gente, por favor, Señor, ayúdanos. ¿El qué hizo? No, sacó la plata del templo, sacó la plata del palacio y le fue a pagar a Ben-Hadad, rey de Siria, para que él deshaga su alianza con Baasa, rey de Israel, para así quedar todo tranquilo en paz. Entonces la paz por medio de la plata. Y Dios le dijo: por cuanto no te apoyaste en Jehová tu Dios, el rey de Siria se te va a escapar, y se te escapó, y de hecho ahora vas a tener más problemas de por vida, toda tu vida, por no confiar en Dios. ¿Y qué pasó con Asa? Después se enojó con el profeta, lo metió en la cárcel. Bueno,
actuó mal, 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 mal. Lo que había empezado bien, terminó muy mal. Entonces vimos dos casos en la Biblia, dos ejemplos bien claros. Por pedir mal y por no pedir. Ninguno de los dos recibe de Dios porque pide mal o porque no pide. Justamente lo que decía Santiago. No recibimos ayuda de Dios, inclusive ni para los problemas pequeños, porque Asa, después de 36 años de reinado, después de haber aprendido tantas cosas de Dios, después de haber fortificado todas las ciudades como las fortificó en el tiempo de paz, porque Dios dice que les había dado paz por todas partes, o sea, lo había prosperado, lo había bendecido, le había dado de todo, pero a la hora de solucionar los problemas pequeños, no se apoyó en Dios, no pidió, porque dijo, bueno, estoy bendecido. Ese es el problema que tenemos los cristianos. Tenemos un trabajo en blanco, estamos prosperados, tenemos salud. ¿Y qué vamos? Bueno, vamos a la iglesia. Hoy no, mira, vamos a ir a la Santa Cena mejor. No, porque hace calor. No, porque vino fulana. No, porque vino Mengano. No, porque tenemos que ir allá. Ay, no, porque vino la tía Coca. No, porque está el abuelo Santiago. Y así siempre. Ahora, después cuando viene el abuelo Santiago, la tía Coca, y no hay plata, no hay nada, venga, mira, me voy a la iglesia porque no doy más, estoy así, no puedo más, ayúdame Señor, por favor, pastor, ore por mí, fulano, ora por mí, fulano, Mengano, y tenés que hacer una campaña, pastor, por lo que estamos mal. O sea, toda la iglesia tiene que pagar el pato de su irresponsabilidad. Así somos, hermanos. Generalmente cometemos el error de Asa cuando estamos prosperados. Ni siquiera oramos por los problemas pequeños, porque decimos, con un poco de plata lo soluciona. Antes no tenía plata y ¿qué hacía? Señor, mándame tu ayuda. Voy a ayunar este viernes, sí, ayunen conmigo, hermano, porque tengo un problema tremendo de deuda, sí, debo 100 pesos en la EPEC. Tremendo, no tengo ni una moneda, ni un cobre no tengo para pagar. ¿No es cierto? Y ahora la boleta, no, viene de 600, pero no hay problema, lo pagamos. ¿Cuál es? El que tiene plata hace lo que quiere, ¿no? Y así, de repente, sentimos que lo podemos todo, hermano. Con un poco de plata en el bolsillo lo podemos todo. Eso es lo que sintió Asa. ¿Es verdad o no es verdad? Por eso dice, y la Biblia habla bien claramente del engaño de las riquezas. Las riquezas engañan. El dinero no es malo, pero es peligroso, porque engaña. ¿Qué da la riqueza? Una falsa sensación de seguridad o una supuesta omnipotencia o poder mayor. ¿Tenés plata? Estás libre. Cuando no tenés plata, no tenés trabajo, oramos como locos. Entonces, ¿cómo nos refleja estos hermanos? ¿Cómo nos refleja? Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Quiere hacer bien las cosas? Entonces, se está empezando a dar cuenta cuál es el eje del mensaje para hacer bien las cosas. Hay que pedir, ¿sí? ¿Pero cómo? Nada más, hay que pedir. Pero ¿en qué condición hay que estar? Hay que pedir. Pero es obvio, ¿sí? De eso les hablaba hoy, que iba a ser obvio lo que les decía. Pero ya sé, bueno, ¿y por qué no recibís? ¿Y por qué? ¿O porque pedís mal o porque no pedís? La Biblia nos enseña en tiempos de preocupación y ansiedad. ¿Cuántos han pasado por estos tiempos? Lo primero que hay que hacer en estos tiempos de preocupación y ansiedad es pedirle oración al pastor. ¿No es cierto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Filipenses 4, 6 al 7. ¿Está mal pedirle oración al pastor? No, no está mal. Está bien, es correcto. Pero no es lo primero. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hasta ahí
estaría encuadrado en esto. Estoy mal. Bueno, pero Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que siento, Dios sabe lo que necesito. ¿Está? ¿Es cierto o no es cierto eso? Sí, pero la Biblia no dice que es suficiente que Dios sepa, porque de hecho Dios sabe todas las cosas. Y no es ninguna novedad que Dios sabe todas las cosas. ¿O no? No es ninguna novedad. Dice, sean conocidas, sí son conocidas, pero ¿cómo deben ser conocidas delante de Dios? En toda oración y ruego con acción de gracia. Ah, ahí está el problema. O sea que la ansiedad, para que sea volcada delante de Dios, debe ser expuesta mediante la oración y el ruego, junto con la acción de gracias, que es una manifestación previa a la respuesta, que seguro viene en camino, porque la Biblia dice que debemos pedirle a Dios, y si le pedimos, Él no quiere darnos. Y si nos va a dar, le debemos dar gracias por anticipado, que se supone que es un poco de fe que tenemos al pedir. Por eso las acciones de gracias. Pero deben hacerse en toda oración y ruego. ¿Qué significa ruego? Padre, en el nombre de Jesús que acontezca esto. Padre, decreto en el nombre de Jesús que esto va a pasar. Eso es ruego, ¿verdad? Eso es imposición. ¿Qué es lo que practican los cristianos? Pero la Biblia dice que si tenés problemas de ansiedad, lo conviertas en un ruego delante de Dios. Amén. Qué diferente. Sí, es diferente. Dice, por nada estéis afanosos o preocupados. ¿Y qué va a pasar en respuesta a ello? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Justamente lo contrario a el afán y la ansiedad. La paz y el descanso de la mente y del corazón. Pero viene no como una declaración profética o respuesta a una declaración profética a un decreto impartido en el nombre de Jesús, sino a una oración de labios necesitados. ¿Qué es un ruego? ¿Qué es un ruego? Es una petición con un condimento de desespero, tiene otra faceta de humillación, de sintiendo impotencia cercana a la miseria. Eso es el ruego, ¿no? La incapacidad total reviste, creo que, la palabra ruego. Qué diferente es a esas declaraciones tan llenas de fe que no creo que puedan cambiar nada. Pero creo con toda mi alma que recibiremos mucho más si humildemente le decimos: Señor, me siento mal, estoy preocupado, Señor, estoy triste, te ruego me ayudes, no sé qué hacer, se desespera mi corazón, Padre, haz algo por favor, Señor, te ruego intervenga, Señor, en mi vida, te ruego, Padre, ayúdame, no sé a dónde ir, a quién preguntarle. ¿Y qué dice la Biblia? Dos cosas: que vas a recibir, razón por la cual le das gracias, y segundo, que se te va a ir la ansiedad y la preocupación. Amén. Qué bueno. Qué bueno, qué lindo, hermano. Simplemente, ¿con qué? Con pedir. En tiempos de lucha espiritual, ¿qué dice? ¿Vio cuando se levantan 1000 demonios? ¿No le ha pasado? ¿Que vienen contra usted? Ah, corre con ellos. ¿O vienen contra usted? Por lo menos diga de vergüenza nomás, ¿sí? Sí. Bien, no, millones vienen contra nosotros los cristianos. Tan necesario es orar, hermano. Y a veces decimos: el diablo no se va. Pediste y no, igual.
Sí, quiero que salga el diablo en mi casa porque no puede ir al baile así. Claro, exagerando un poco, ¿no? Pero, o sea, quiero hacer mi vida, es lo que quise decir, sin el diablo en el medio. Hermano, no se puede vivir en el mundo del diablo sin el diablo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que voy. Es una petición egoísta que Dios te libere del diablo si vos querés vivir la vida del diablo. Dios no te va a liberar del diablo, te va a decir, anda con él, que te libere tu diablo. En tiempos de lucha espiritual, dice Efesios 6, 17, bueno, conocen todo el tema de la armadura de Dios. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ahí está, otra palabra que es parecida a ruego, que es súplica. En el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra de dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, orando por vos, con súplica, por los santos y por los ministros. No sé si lo haces. ¿Orás por tu congregación? ¿Orás por tus pastores? ¿Orás por vos? ¿Con súplicas? ¿Bien? Entonces, esa es la manera correcta de estar en medio de la batalla espiritual. Porque, recuerda Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomad, bueno, y ahí empiezan. Se supone entonces que la súplica, la oración es parte de la guerra espiritual. La súplica, digan conmigo la súplica, el ruego es parte de la voluntad de Dios. Por supuesto que yo puedo declarar lo que Dios declaró. Yo no estoy imponiendo. Cuando declaro, ¿qué decimos? Declaramos que Jesucristo es Rey. ¿Está bien eso? Está perfecto. Y lo puedo gritar en alabanza. Declaramos que Jesucristo es Rey. ¿Está bien? Está correcto. En tiempos de dolor, ¿qué hacemos en tiempos de dolor? Nos acostamos en cama, deprimidos. ¿Qué hacemos? La Biblia dice en Santiago 5:13, ¿está alguno afligido? ¿Qué haga? Oración. ¿Estás afligido? ¿Estás mal? Ora. ¿Estás afligido? ¿Estás mal? Ora. ¿Qué tienes que hacer cuando uno está mal? Orar. No te deprimas solamente, hermano. Sé que a veces la depresión es muy de estos tiempos. ¿A cuánto les ha pasado que han caído quizá en momentos de depresión? ¿A cuánto les pasa? A ver, vamos a ser sinceros. A mí me pasa. Nadie tenga vergüenza. Uy, cuánto deprimido. Gloria a Dios, es mi ejército. Amén, los deprimidos. Amén, porque si tengo acá todos los positivos, optimistas, los vencedores, los solo soberanos, los omnipotentes, no, eso no los quiero. Que se vayan a otra iglesia. Acá están los vencedores por medio de Cristo. Amén. Los que son más que vencedores, pero por medio de Cristo. Por medio del Espíritu Santo que reposa en nosotros. Así que el que está triste o deprimido, ¿qué tiene que hacer? Oración. Le doy algunos consejitos. Salga a caminar un poquito y ore caminando. No se quede en casa, no se meta en la cama. Báñese. Pero ya me bañé a la mañana, báñese otra vez. Y camine y cante en la ducha. Alabanzas a Dios. Camine, salga a la plaza, vaya a hacer las compras orando. No se quede deprimido en la casa. Pero hágalo, hermano. Aliéntese. ¿Sabe qué? Cuando está deprimido, vaya y aliente a los deprimidos. ¿Con qué? ¿Y con la palabra con qué lo va a alentar? ¿Con tu depresión? ¿Con qué lo va a alentar? Estamos mal, hermano, sí, estamos mal.
Pero ya vamos a salir adelante porque Dios es nuestra fortaleza. A ver, no se quede ahí nomás, es cierto, comparta su dolor. Es bueno compartir el dolor, compartir nuestras tristezas. ¿Hace bien o no hace bien? Cuando uno comparte las tristezas, la aflicción, el dolor, hace bien, hermano. Ahora, no vaya al chismoso del barrio a contarle toda su tristeza porque mañana se enteran en La Voz del Interior, en Clarín, en todos los diarios del país. Cuente a gente sincera, a gente piadosa, a gente que pasa por lo mismo. Cuente y aliéntense unos a otros con las palabras de Dios. Va a ver que va a salir mucho más rápido de esa condición de depresión. Amén. Hermano, estar triste no es pecado, por favor. Algunos piensan que estar triste es pecado. ¿Cuántos piensan o pensaban que estar triste es pecado? No se anima, está triste. Hermano, Jesús en Getsemaní estaba triste ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y si fuese pecado, entonces Jesús no podría salvarnos. Estamos perdidos todavía. Vamos a una casa, pues no sé para qué predicamos, no tiene sentido. Jesús, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, sabiendo que iba a resucitar Lázaro, Jesús, ¿qué hizo? Lloró. ¿Y por qué lloró? ¿Pues estaba contento? No, lloró porque causa mucha tristeza el dolor ajeno. Es contagioso el dolor ajeno. Uno cuando va a un velatorio, a la despedida de un ser querido, donde todos están en gran aflicción, no podés estar disfrutando la gran vida. Se contagia el dolor si amás a la persona, ¿no? Si amás a la persona, estás ungido realmente. ¿O no? Es natural, hay tristeza, o sea, hay tristeza por el dolor ajeno, por el dolor humano, por el dolor propio. No confundir tristeza con amargura. Diga conmigo, no confundir tristeza con amargura. La amargura es fruto de la ofensa no solucionada, no perdonada. La amargura viene como fruto del resentimiento. La tristeza viene fruto simplemente del dolor, del fracaso, de la pérdida. Entonces, no confundir tristeza con amargura. Obviamente, la persona no va a estar triste, porque la tristeza también es de la angustia viene, pero la angustia sale cuando la paz inunda el corazón. Y uno, si va a Cristo, la paz inunda su corazón y ya no estará más triste. Amén. ¿Recuerda a Ana? Ana estaba triste llorando y cuando el sacerdote Elí le dijo, no estés más triste, no estuvo más triste. Ahí. Cuando Jesús encontró a la viuda que había muerto su hijo, Jesús le dijo, no llores. ¿Por qué lloraba la viuda? Porque había perdido su hijo y es normal que llore. Pero Jesús le dijo, no llores. Y le dijo al hijo que se levante y se levantó y no estuvo más triste. Amén. Cuando Jesús viene a nosotros, nosotros vamos a Jesús, no estamos más tristes. Por eso, no se quede triste, vaya a Jesús. Cuando está en casa, está deprimido y es horario de culto, no se quede en casa. Dígame amén. Cuando esté bien voy a ir. Entonces no va a estar bien nunca. Cuando estés deprimido, anda a la casa de Dios. Allí es tu lugar, ahí es tu familia. Amén. ¿Qué tal en tiempos de fracaso? Fracaso puede ser cuando el pecado nos gana. ¿Qué debemos hacer cuando el pecado nos gana? Lo primero, no tomo más la Santa Cena, no vengo a la iglesia de la vergüenza que tengo. Esas son las medidas que toman los cristianos automáticamente. Cuando la Biblia enseña otra cosa ante el fracaso. Salmos 32, 1 al 7, lea conmigo. Dice, bienaventurado
aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo confesó? Y en oración. Y Dios le perdonó y él se sintió libre. Mientras no oró, se sintió que se iba secando por dentro. Así pasa. Nosotros mientras guardamos el pecado nos vamos secando por dentro, pero en la medida que vamos a Dios, vuelve la vida a nosotros. Por esto, escuche, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué lindo, ¿no? Para el fracaso. Qué mejor reacción ante el pecado que la humillación, la oración y la búsqueda del rostro de Dios. Amén. Entonces, ante el fracaso, nunca más haga otra cosa que orar. Amén. Por el amor de Dios, no haga más eso. Claramente lo dice 2 Crónicas 7:14. ¿Lo recuerda? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Guarda. Porque esto viene como resultado de, dice Dios, de la tierra enferma, sin lluvia, sin productos, sin producir nada. Pero a veces las personas vienen, mi tierra está maldecida, hay maldiciones generacionales, hay esto, hay lo otro en mi casa, yo no sé, hay diablo en mi casa, no sé qué pasa, mi tierra está enferma, no hay lluvia, o sea, esto es en términos alegóricos, ¿no? No hay lluvia, no hay bendición en mi casa, no hay bendición en mi iglesia, no puedo, oren por mí. Es la reacción de muchos cristianos. Voy a ir a una campaña de liberación. Y ahí van todas las ovejas al matadero, ¿no? Vamos a la campaña de liberación. Y van todos allí detrás de ese que su pueblo. Ahora, la liberación viene de 1000 para arriba. Vos tenés que pactar de 1000 para arriba. Entonces, ahí sí va a venir la liberación definitiva. Si querés una liberación temporal, entre 500 y 1000. No, pero lo digo en burla y medio, pero en serio. Y la gente cree. Y paga, y repaga, y después la liberación no viene. Porque el tema está en que si se humillare el pueblo, y si oraren, y si buscaren el rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces sí, Dios dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está, hay garantía absoluta, pero hay que hacer estas 4 cositas. Amén. Entonces, en tema de pecado y fracaso, ¿qué hay que hacer? Orar y buscar a Dios. Amén. Yo quiero finalmente recordarle unos principios bíblicos para que usted pida, hermano. ¿Cuál es el eje del mensaje hoy? Pedir. Pero, sí, pedir, nada más. Pedir y de la manera correcta. Pedir de la manera correcta. Ay, pero se me abre un canal de esperanza ahora sí. Viste que era tan obvio, pero a veces el canal de esperanza lo tenemos al lado y no lo vemos. Porque estamos tan afanados, tan preocupados, tan incrédulos, tan turbados. Recordando cosas simples como estas, hermano. Proverbio 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Qué desean los justos y los justos? ¿Qué desean los cristianos? Y las cosas de Dios. ¿Qué desean los cristianos? Las cosas de arriba. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, pidan porque el Padre los ama. Fíjense qué simple se las hace Dios. Pidan para que reciban y sean llenos de gozo. Pero ¿qué más? Nada, es que pidan para que el gozo sea cumplido, porque el Padre les ama y el Padre quiere bendecirles. No les digo que yo ore por ustedes, pidan. Pidan, muchachos, pidan. Juan 15, 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo puedo mantenerme yo cerca de Jesús sino a través de la comunión? ¿Y qué hago en la comunión? Y comparto tiempo con Él. ¿Qué digo? Y lo que le dirías a tu ser más amado. Y a alguien que tiene el poder para ayudarte, para cambiarte, para transformarte, para perdonarte, para sanarte, para limpiarte, para alegrarte el corazón, para quitarte la angustia, el temor, la preocupación, el dolor, la enfermedad, la preocupación por tus hijos, por tus padres. ¿Quién es el que va a atender esas peticiones sino Dios? ¿Por qué no le pedimos, hermanos? ¿Por qué no le pedimos? A veces, esto no es una queja mía, sino que es una... Ya Charles Spurgeon hablaba en el 1800 de esto, y me imagino que otros predicadores también, de por qué las reuniones de oración eran tan carentes. Y usted me va a decir de fe, no, de cristianos. Ya, o sea, es un problema casi de siempre, excepto en el tiempo, hasta donde yo tengo memoria y estudio, en el tiempo en donde en el aposento alto se reunían a orar y perseveraban en oración y ruego los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, hasta que recibieron la promesa y fueron investidos del poder de lo alto. Yo veía que perseveraban en la oración. ¿Qué hacían en la oración? Y pedían, Señor, manda la promesa, manda el Espíritu Santo, llénanos del Espíritu Santo, danos poder para testificar, danos, Señor. Y pedían, y pedían, y pedían, y pedían. Y vos ves las reuniones de oración y algunos hermanos, ¿y qué pasa? Es que las cosas no cambian, hermano, porque no se pide. No se pide nada más. Y en casa, sí, en casa 2 minutos estamos, Señor Dios que estás en los cielos, Padre, tú sabes lo que necesito, amén. Ya está nuestra oración. En cambio, hacemos un tiempo de oración sostenido los viernes. Decimos, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Y andamos mal. No pedís. La oración es para que oremos. Fíjese en Lucas 18:1, dijo Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Después de contar la parábola de la viuda delante del juez injusto, Jesús le dice, ¿y acaso Dios no hará justicia pronto a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderle como diciendo, bueno, pero ¿cuánto hay que orar? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, cuando Cristo venga, ¿habrá cristianos que oran? Porque la parábola era sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero ¿por qué los cristianos no oran? ¿Y será que hallará fe cuando Jesús venga? ¿Qué dicen ustedes? Y depende. Y sí, si oramos, si pedimos. Porque si pedimos, la Biblia dice que Dios responde pronto. Pero la verdad es que no nos responde pronto Dios porque esperamos que otro ore, o que algo pase, o que algo acontezca, o que no sé qué esperamos. No sé qué esperamos, pero esperamos. Y decimos, estoy esperando en Dios. Pero esperar en Dios incluye el orar siempre sin desmayar. Para que
Dios haga justicia pronto a sus escogidos que claman a Él día y noche. Entonces, tiene mucho sentido esto de Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces Jesús nos lleva al razonamiento como diciendo, ¿no entienden esto de pedir, que es tan simple? Les hace esta enseñanza a Jesús como diciendo, o sea, no piense que es más complicado que esto. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O sea, razonen un poquito, dice Jesús. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que piensan que es pedir? ¿Es una fórmula mágica, una superestrategia que hay que buscar? No, tenemos que buscar la estrategia para orar por este asunto. Hermano, cuando no sabemos pedir como conviene, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu mismo nos ayuda con gemidos indecibles. O sea, ¿y qué es? Y orar en el Espíritu. ¿Y qué hay que hacer? Y bueno, entrar en oración, con toda súplica, ruego en el Espíritu. Y cuando no sé cómo pedir, ¿qué estrategia uso? Y orar en lenguas. Ahí no tengo. Y pedirla. Y la Biblia dice que para recibir las lenguas, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un curso en el seminario apostólico Los 7 Espíritus de Dios. Hay que ayunar 40 días y 40 noches. Con eso recibí el Espíritu Santo. Si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, como si ustedes siendo de las personas más normales que aman a sus hijos, les saben dar cosas buenas cuando piden, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, encima, ¿cuánto más? Mírense ustedes. ¿Por qué le buscan la quinta pata al gato, dice Dios, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué están rebuscando? Es que tengo que tener más fe, es que tengo que yo meterme. ¿Por qué no piden? Dice Dios. Pero pastor, es demasiado sonso eso, ¿sí? ¿No le dije que éramos tontos? ¿A cuánto se les vino la fe ahora? Es así de fácil, pero no hay algo más complicado que predique, pastor. No. Es que necesito el Espíritu Santo. Bueno, entonces, Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué difícil, ¿no? ¿Tiene algo de difícil este mensaje? ¿Algo teológicamente complicado? Hermano, no tenemos muchas veces porque no pedimos. Es que no tengo ganas de hacer nada. Pedile a Dios fuerzas. Es que tendría que hacer cosas. Pedile a Dios. Pedile. Simplemente pedile, pero pedile. Y cuando le pidas, pedile como los justos, porque a los justos se les da lo que desean. Diga conmigo, Señor, perdóname por ser incrédulo muchas veces y simplemente no hacer lo que tengo que hacer, pedir ayuda. Gracias, Padre, porque tú me enseñas a hacer las cosas bien. Tú me enseñas a caminar en tu reino, como manda tu palabra, dependiendo de ti, en oración. Ahora entiendo, Padre, cuán sencillo es. Por eso me arrepiento y hasta me avergüenzo. Pero así todo, te doy gracias porque sé que tú eres fiel. Te pediré y tú me responderás. Buscaré tu rostro y tú me darás lo que necesito. Gracias, Señor. En tus manos encomiendo mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.